muchos medios se han hecho eco de la noticia de que al juez Otilio Romano le han concedido la prisión domiciliaria en función de que en la cárcel él mismo no puede tratarse debidamente por su padecimiento, cáncer. Pero muy pocos medios, casi ninguno, ha explicado con debida exactitud por qué está preso el juez Otilio Romano en el penal de San Felipe, por qué estuvo preso en el penal de San Felipe en la provincia de Mendoza, y en qué condiciones ha estado encerrado, nada más y nada menos, por supuesto que en condición de preso político. En esta ocasión tengo el grandísimo placer de que me acompañe en esta entrevista nada más y nada menos que el doctor Otilio Romano, por supuesto, desde su hogar. Hola Romano, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, señor David Rey? ¿Qué dice usted? Bien, acá andamos solidarizándonos en la medida de nuestras posibilidades, siempre humildes, con los presos políticos argentinos. ¿Usted nos podría explicar por...? Paso a explicarle la causa de mi detención. A ver. La causa de mi detención, en realidad mi detención es una consecuencia. La causa de mi detención es que yo le fallé en contra al gobierno por la constitucionalidad de la ley de medios. Nosotros dijimos, los primeros, dijimos que esa ley era inconstitucional. De ahí se desató, yo tenía 40 años en la justicia, de ahí se desató una persecución contra mí y contra mis dos compañeros. Los tres estamos fuera. Se desata entonces a mí me tienen que inventar una causa. Entonces me inventan esta causa, que yo no encarcelé a los militares por los delitos que los militares habían cometido durante el gobierno, ¿no es cierto?, de Videla, y antes también, o sea, del 75 en adelante, que yo como fiscal no pedí el encarcelamiento de los militares. Entonces me ponen participación en los hechos que ellos dicen que han cometido los militares. Lo cierto es que es el único fiscal en el país porque después fui juez, pero estoy preso por lo que hice como fiscal, o por lo que no hice, en realidad por lo que no hice, porque no encarcelé a los militares. Pero cualquiera sabe, cualquier jurista sabe, cualquier abogado sabe, o cualquier persona de esa época sabe que los militares no estaban sometidos a la justicia federal ni a la justicia civil, estaban sometidos a la justicia militar, que había un código de justicia militar y habían tribunales militares y consejos de guerra. Exacto. Sí. Entonces yo no podía absolutamente hacer nada. Lo burdo del tema es que soy el único en el país que está juzgado por eso y encarcelado por eso. El único en el país. Sí. Porque dicen, ustedes rechazaban los habeas corpus. Efectivamente, nos informaban que no estaba detenido, rechazábamos los habeas corpus. Entonces, y Zaffaroni rechazó 130, es decir, y está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es decir, uno está preso y el otro está en la Corte Interamericana justamente de Derechos Humanos. Para contextualizar brevemente, algo ya me ha respondido. ¿Qué hacía usted durante los años del gobierno cívico-militar y hasta dónde entonces podía actuar la justicia en aquel momento? Porque muchas personas dicen que los militares entonces tendrían que haber juzgado a los terroristas, haberlos condenado, ponerlo en televisión, toda la cháchara. Lo que mucha gente ignora es que el gobierno de Cámpora fue el que abolió la Cámara Federal, la Cámara Penal en lo federal, que era el único, Cámara Federal en lo penal. Era el único organismo argentino con jurisprudencia, con competencia para condenar crímenes tipificados dentro del terrorismo. Una vez que anulan eso, no solo que los jueces, para que la gente sepa, los jueces que sobrevivieron después a los atentados terroristas se tuvieron que exiliar. Entonces, hoy la gente, con el diario El Lunes,
muchas veces sabe decir que los militares tendrían que haber juzgado, condenado, y yo me pregunto, ¿con qué jueces? Bueno, ahora tengo la enorme suerte de estar hablando con un juez. Claro, yo en esa época era fiscal. Era fiscal. Pero comprende cómo viene la mano. Claro. Yo acusé a todos los terroristas que actuaron en Mendoza en aquella época. Acusé a los terroristas y si había prueba. Y si no había prueba, les pedí el sobreseimiento. Funcionaba la justicia. Para que usted comprenda cómo funciona esta justicia de la democracia, que en este caso no funciona como una justicia de la democracia, sino una justicia de la vergüenza. Esta justicia tiene el 91% de los casos con condena. El 91% de los casos con condena. Nosotros hemos sacado para los alegatos cuánto tenemos nosotros de condena de la gente que fue juzgada y son el 42%. Sí. Compare la justicia aquella que le dicen de la dictadura, que condenaba solo el 42%, con la justicia esta de la democracia, que yo le vuelvo a repetir, le digo la de la vergüenza o la justicia farsante, que condena con el 91%. Bien. Hay una diferencia, ¿no? Sí, esto entre nosotros, porque verdaderamente lo que usted está diciendo me gustaría hacerlo entendible a la gente común y corriente, sí. Entre la que yo me incluyo. ¿Qué es lo que usted quiere significar bien con eso del 91 y el 42%? Que ahora no hay justicia, que ahora la persona que está imputado de un delito que es mal llamado, como lo llaman ellos, de lesa humanidad, sí, tiene el 91% de posibilidad de ser condenado. Exactamente porque no hay ninguna garantía. No hay absolutamente ninguna garantía. Los jueces solo condenan. Bien. Es juicio y condena. No es juicio y sentencia. Es juicio y condena, exactamente. Es juicio y condena. Se saltea un paso. Claro. Durante la época del gobierno entonces cívico-militar queda claro que efectivamente se intentó o se llevó a cabo, mejor dicho, una jurisprudencia para casos tipificados dentro de terrorismo. Sí, exactamente. Bien. Y condenamos a muchas personas y a otras directamente las sobreseímos, las absolvieron. Y había un juego, podríamos decir que cada uno jugaba su papel, el fiscal podía acusar, el juez podía sobreseer o absolver, iba a la Cámara revocaba y la Cámara disponía libremente una u otra postura. En cambio ahora es condena. Domiciliaria, rechazo. Dígame una cosa, Romano, como dicen los medios, ¿efectivamente usted estuvo fugado de la justicia argentina? No. Entonces, el que se fuga es el que usted no sabe dónde está. Muy bien. Yo hice uso de un derecho que está en el Pacto de San José de Costa Rica, no citan tanto los pactos esta gente, el derecho de asilo del Pacto de San José de Costa Rica. Yo me presenté en Chile, presenté un escrito y fijé domicilio. Y ahí, por supuesto, me mandaban a la Policía de Investigaciones de Chile cada tanto a contactar el domicilio. Sí. Esta prisión domiciliaria que para mí ha tardado acá en Argentina, por las enfermedades que tengo, más de 2 años y 6 meses para que me la acuerden, en Chile me la concedieron en 20 minutos, con certificados médicos argentinos y de médicos privados. Pero en 20 minutos. Entonces usted estaba preso en Chile también. No, claro, cuando yo llegué a Chile, cuando pidieron la extradición, me citaron ante a un juez de la Corte de Chile, sí. El juez de la Corte de Chile, le dije, estas son mis enfermedades, no sé con quién habló, supongo que habrá consultado con algún médico de Chile por teléfono delante mío, y en 20 minutos me concedió la prisión domiciliaria. Ahora, qué perniciosa que es cierta prensa de nuestro país, doctor, porque sí. Realmente... mientras que por un lado han ridiculizado el hecho de que usted haya pedido asilo político, estuve investigando obviamente, por otro lado he leído que a usted lo han catalogado como una persona que se había fugado de la justicia argentina, cuando técnicamente no es así. No, técnicamente no es así. ¿Por qué se fue a Argentina? ¿Por qué se refugió en Chile? ¿Porque se la veía venir? Me la veía venir, era una
persecución, sin ninguna duda era una persecución. Sí. La justicia chilena entendió, es decir, el gobierno chileno entendió que yo no había demostrado que era una persecución. Yo lo había demostrado que era una persecución, no que no era una persecución. Ajá. Dijo que yo no había demostrado que era una persecución. Ajá. Y me asilé en Chile por la razón que yo tengo 2 hijos chicos. Entonces, por lo menos mi hijo me podía ir a ver. Tengo hijos grandes también, pero tengo hijos chicos y nietos. Bien. Que por lo menos mi hijo me podían ir a ver acá a Chile. ¿Es verdad que el gobierno chileno del entonces presidente Piñera a usted lo quiso canjear por el terrorista Apablaza, refugiado en Argentina durante épocas del kirchnerismo? No, eso tampoco es cierto. No. En Chile se hizo todo legal y se hizo todo bajo la égida de la justicia chilena. Bueno, otra de las cosas entonces que uno pudo rescatar de las cosas que ha investigado es eso, que entonces Cristina le daba al gobierno de Chile a Pablaza a cambio de que el gobierno de Chile le entregara a usted. No, eso no fue nunca un pacto. El gobierno de Chile, por supuesto, cuando alguien está bajo la égida de la justicia, la respeta. Sí. En Chile, más allá de las decisiones. Sí. Entonces, cosa que Cristina, por supuesto, que no ha hecho nunca. Bien, más allá de que el gobierno de Piñera a usted lo haya entregado, ¿está bien dicho entregado? Directamente falló por la extradición, haciendo lugar al pedido de extradición. Ese sería el... Sí. Me extraditó, sí. Lo extraditó. Y a pesar de eso, ¿usted qué concepto tiene del expresidente Piñera en Chile? No, el expresidente Piñera en el tema de los militares se comportó como un cobarde. Ajá. Se comportó como un cobarde el expresidente Piñera, porque le prometió a los militares chilenos que los iba a amnistiar, después lo dijo que lo iba a indultar, después al último su gobierno, cuando tenía que entregar el gobierno, dijo que el último día los iba a indultar y entregó el gobierno y no los indultó. Claro. Para que la gente entienda entonces el calvario de un preso político hoy en Argentina, porque increíblemente mucha gente ni siquiera sabe que en Argentina hay preso político, ni siquiera sabe lo que significa eso, pero para que entienda el calvario que vive hoy, no solamente el preso político, sino las familias, todas las personas involucradas, ¿cómo podría usted ilustrarnos la vida en el penal de San Felipe, Romano? Sí, un preso político por estos delitos de lesa humanidad es un paria. Es un paria, es un muerto civil, lo que se llamaba en el derecho romano, es prácticamente un paria. Y la familia sufre padecimiento porque tiene que ir al penal. Gente que no está acostumbrada a esa vida de penal, de penitenciaría, de juzgado, entonces sufren absolutamente todo los presos políticos. Y la familia, que son gente bien, gente que nunca ha estado en estos temas de penitenciaría, de penales, que tiene que ir, soportar las humillaciones que se sufren en un penal, propiamente. Las requisas, y requisan a las mujeres, requisan a los hombres que van a verlo a uno, porque creen que llevan drogas, porque creen cualquier cosa, o no, pues ellos saben que no los llevan, pero los requisan igual. Sí. Realmente es un sufrimiento, las colas terribles al frío, a la lluvia, al sol, depende del clima de la época del año, unas colas terribles y lo sufren los familiares. Y los presos políticos también, los familiares. Y la cárcel de acá en Mendoza, porque San Felipe es realmente un desastre. La cárcel tienen unos patios chicos, no sé por qué no son aptas para tener, y son sobre todo muy mugrientas. ¿Cuántos presos políticos hay dentro de la cárcel de San Felipe, del penal de San Felipe, en la provincia de Mendoza? Y hay 26, y están mezclados en un módulo que es solo para funcionarios con otros presos comunes. Ajá, bien. ¿El promedio de edad más o menos de los presos políticos en San Felipe? Y el más joven tiene 60 años y el más viejo tiene 79. Todos los demás
son casi llegando a 70 y algunos mayores de 70. Yo diría que son 68, 69 años el promedio, o 70, sí, 70, casi 70 el promedio. Bueno, va de suyo que una cárcel no está preparada para albergar personas de esa edad, ¿no es así? La ciencia penal dice que una cárcel no está preparada para albergar personas mayores de 50. Bueno. Y estas tienen de 70 o de casi 70. Un servicio médico más allá de la buena voluntad de los médicos, más allá de la buena voluntad de los médicos, no tienen nada. ¿Cómo? El servicio médico, el servicio sanitario de San Felipe no tiene absolutamente nada, más allá de la buena voluntad de los médicos. No tienen movilidad y después tienen un protocolo que cualquier persona ante una crisis, digamos una ACV, una cosa así, tarda por lo menos 1 hora o más para llegar al hospital. Qué barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Y claro, una ACV es probable que nunca se dé en una persona de 20, 25 años, pero sí es probable que se dé en personas mayores de 60, mayores de 70. Usted me ha dicho que estuvo más de 2 años pidiendo domiciliaria. ¿Nos podría ilustrar cuáles son puntualmente los motivos por los cuales usted necesitaba irse a su casa? Bueno, primero soy diabético insulino dependiente. Una enfermedad que por supuesto trae otras enfermedades, no sé, yo tengo visión monocular, sí. Todos los problemas que trae la diabetes con las infecciones urinarias, sí. Infecciones a los ojos, glaucoma, que también tengo glaucoma. Después tengo hipertensión, que la ha visto el tribunal, porque la veo a Bruj, el secretario de Derechos Humanos, entró un día a la audiencia acompañando a los abogados de los derechos humanos. Sí. Es una cosa increíble, porque si este gobierno dice que la justicia es independiente, él no puede acompañar a los abogados querellantes del secretario de Derechos Humanos. Claro, lo cual es inconcebible. Es inconcebible. No, impresentable. La verdad que muy decepcionado por parte del gobierno de Mauricio Macri. Muy decepcionado. Sí, total. Yo no sé, pero se me hace... yo no sé por qué desde los primeros meses se me hace la idea de Piñera. No sé por qué se me hace la idea de Piñera, pero bueno, esperemos que me equivoque. Una de las cosas. Bueno, y otra enfermedad que tengo, que es es policitemia vera, que es una enfermedad proliferativa de la sangre. Sí. Es una enfermedad que la célula madre produce muchos glóbulos rojos, por eso es proliferativa, por eso es cancerosa, por eso se utiliza, ¿no es cierto?, medicamentos oncológicos. Sí. ¿Qué pasó? Esa enfermedad yo la tenía, se llama remitida, la tenía parada, esa enfermedad, porque esas enfermedades son crónicas, nunca se terminan, la tenía remitida. Pero, ¿qué pasó? Como dijo mi médico hematólogo, un especialista reconocido acá en el medio, ¿no es cierto? Y creo que hasta nacionalmente, dijo, esa enfermedad ha surgido nuevamente por la falta de control y atención del hospital y de los médicos del hospital. Claro. Cosa que el tribunal le había encargado al Ministerio de Gobierno de la provincia de Mendoza en un acto de absoluta irresponsabilidad. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Gobierno de la provincia de Mendoza? Pero bueno, la provincia de Mendoza estaba manejada por Pérez, que era un gobernador kirchnerista, por supuesto que aceptaba cualquier cosa con tal de dejarme preso. Y me dejaron preso, y ahí tengo la enfermedad, de nuevo. Y con remedios oncológicos, remedios que están contraindicados. La primera indicación que tienen esos remedios es que el lugar donde se deben tomar debe ser aséptico, porque bajan la defensa. Sí, no, además que en la cárcel y con la referencia que tiene San Felipe,
la verdad que es el lugar menos indicado para tratar una enfermedad o afección de esa naturaleza. Impresionó. ¿Cuánto estuvo hasta que le den la domiciliaria? Bueno, yo tuve 3 pedidos domiciliarios, me rechazaron 2 y este último llevó 6 meses. Claro. O sea, eso que usted ha comprendido, que cualquiera comprende, viendo las fotos, yo le mandé fotos del penal, le pedí inspección ocular, no fueron, les mandé fotos del penal, para que lo vieran, para que vieran, no las miraron. Vamos a aclarar. Y dijeron que el penal era apto para tenerme, hasta que se descubrió que no, pero a costa de mi salud. Vamos a aclararle a la gente que una carta que usted escribió, una muy breve carta que usted escribió y que a mí me la pasó su hermana, yo la publiqué en davidray.com.ar y tuvo una repercusión enorme, inesperada. Bueno, en función de eso es que ahora estamos haciendo esta entrevista para ahondar la cuestión. ¿Qué opina usted, por ejemplo, acá en Rosario, no solamente en Rosario, hay muchos narcotraficantes, jóvenes, íntegros, que incluso tienen prisión domiciliaria? Total, sí, eso es cierto, violadores con prisión domiciliaria. ¿Y usted? Violadores que le daban la prisión domiciliaria a los 2 días. Y narcotraficante que este mismo tribunal, el que yo le estoy diciendo, el mismo tribunal mío, le daba, yo no digo que en 2 días, pero rápidamente le daba la prisión domiciliaria por mucho menos enfermedad que las mías. Impresionante, sí, no, o sea, propiamente como usted ha mencionado, un paria, los tienen como parias. Sí. Y dígame una cosa, totalmente. En el penal de San Felipe, volvemos nuevamente, ¿cómo están los presos políticos? ¿Comen bien? ¿Tienen frío? ¿Qué necesidades pasan, Romano? No, comer bien no se come bien. En el penal se come mal. Tiene problemas el penal de suministro de medicamentos para la presión. Son gente grande. Eso es el suministro que más requieren los detenidos políticos que ya son grandes, que son los remedios para la presión. Y por supuesto que hay problemas para eso. Y de frío ni hablemos, porque ahí se calefacciona todo con unos ladrillos que tienen una resistencia. Esa es la calefacción que hay. El sol entra muy poco porque el patio es chico, está mal hecho, está hecho contra el sol, es decir, de tal manera que el sol no entre, está hecho. En realidad la pasan muy mal, todos la pasamos muy mal. Y uno se da cuenta de que se va acostumbrando de a poco. Yo me he dado cuenta ahora que he salido hace una semana que estoy afuera, sí, estoy en mi casa, pero me doy cuenta de las cosas que uno se priva dentro del penal. ¿Tiene usted miedo de volver a la cárcel, Romano? Miedo tengo, pero tengo más dignidad que miedo. Entiendo. Bueno, una de las preguntas que yo le quería hacer, quizás para retomar un poco, evidentemente no hay un cambio notable en materia de justicia en lo que respecta a la cuestión presos políticos con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri. Pero a pesar de estos primeros 6-7 meses, ¿tiene alguna pequeña luz de esperanza? Sí tengo una pequeña luz de esperanza. Sí tengo una pequeña luz de esperanza. Muy leve ha sido el cambio, muy paulatino, casi imperceptible. ¿Por qué? Porque los jueces, estos jueces que son prevaricadores, ya han fijado una jurisprudencia. Ahora le es difícil apartarse de esa jurisprudencia. Yo le escribí hace 2 años atrás a cada uno de los miembros de la Corte y le dije, le escribí y le dije, mire, a mí no me pueden engañar porque he estado 40 años. Terminen con los megajuicios, porque los megajuicios son para perjudicar a los presos políticos, porque ustedes le imposibilitan un buen ejercicio de la defensa. Es impresionante, eso es para que la gente entienda, cuando se formula una ley nueva, esa ley tiene que juzgar de ese momento para adelante. De ninguna manera
de la manera inversa. Bueno, lo que ha ocurrido en Argentina, y yo ya me cansé de decirlo, ya lo tengo de memoria, que cada vez me sale más lindo, de ninguna manera una ley nueva puede juzgar para atrás. Y eso es lo que ha ocurrido en Argentina, es algo que a mí me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención, Romano? Que habiendo en los medios de comunicación tantos abogados, tantos leguleyos, tantos derechos humanistas, por decirlo de alguna forma, absolutamente nadie se fija en este aspecto. Y si en algún momento lo hacen, es para justificarlo, para decir que está bien. Sí, efectivamente. Pero, por favor, al oyente, al que está escuchando esta entrevista, que si le interesa, que investigue, que se informe, incluso hasta que lo busque en Google. Lo que está sucediendo en Argentina es terriblemente ilegal. Por eso estamos hablando de presos políticos en una supuesta democracia, que haya presos políticos, gente detenida porque piensa distinto o por cuestiones ideológicas, de tinte ideológico, ya anula cualquier concepto, no solamente de democracia, sino además de republicanismo, ¿no es así? Sí, por supuesto. Pero, ¿no es que dicen que la Argentina es ejemplo en el mundo? Eso lo predicaba el gobierno anterior, que en materia de derechos humanos, la Argentina es ejemplo en el mundo. Y claro, es ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Porque justamente este ejemplo en el mundo no ocurrió en ningún lado. Los propios tribunales españoles en este momento están rechazando todas las extradiciones pedidas. Empezamos con la de Isabel Perón. Exacto, y hasta ahora, cosas que tampoco la prensa, sacando el caso de Isabel Perón, las próximas que han ocurrido ahora han ocurrido, no las publica. No, acá la prensa está totalmente cooptada y la verdad que es preocupante. A mí me gustaría que usted aproveche este espacio ya con ánimo de redondear para dirigirse exclusivamente al presidente Mauricio Macri. ¿Qué le pediría usted, un entendido, un civil? ¿Qué le pediría usted a la única persona que honestamente puede hacer algo en este sentido? Bueno, yo le pediría primero lo que prometió, así como lo dijo él, que acabe con el curro de los derechos humanos, porque esto de los derechos humanos es un curso que tiene dos objetivos. El primer objetivo, mantener a la izquierda tranquila, sí, para que justamente no denunciaran los actos de corrupción. Y el segundo, que es una fuente de corrupción. Eso él lo sabe. Él también sabe, y esto lo tiene que hacer, él también sabe que la justicia está absolutamente contaminada. Yo me he dirigido en una carta al presidente Macri y solamente le pedí, quiero jueces imparciales, que es la base del debido proceso. Le estoy pidiendo lo que nadie se atrevería a pedir en ningún tribunal del mundo, porque se supone que son jueces imparciales. Yo quiero jueces imparciales, nada más. Si yo hubiera tenido jueces imparciales, no jueces dependientes, y he tenido hasta jueces coimeros, si no hubiera tenido eso, no hubieran siquiera iniciado el juicio. Ahora, la última pregunta, Romano. Pongámosle que un día el presidente empezamos de cero. Chau, liberamos a todos los presos políticos, empezamos de cero con la justicia otra vez, a ver el panorama con pragmatismo y con un verdadero sentido de justicia. ¿Qué correspondería hacer? Le pregunto a usted, que es juez y que la tiene mucho más clara que yo y que cualquiera. ¿Qué correspondería hacer con la cantidad de jueces prevaricadores, de abogados, de toda esta gente que tanto daño ha hecho con la farsa de los derechos humanos, de los 30.000 desaparecidos? ¿Qué hacer? Porque yo creo que habría que revisar. Pero queda una gran impunidad, me parece que quedaría a futuro. Claro, por eso yo creo que habría que revisar todos los procesos. Habría que compararlo con los otros procesos, ver cómo se ha discriminado a la gente procesada por delito de lesa humanidad en su perjuicio, y por supuesto que habría que juzgar a esos jueces. Muy bien. Con nosotros entonces el juez Otilio Romano, preso político, esta vez afortunadamente desde su casa. No deja de ser usted por lo pronto un preso político, ¿no es así? Por supuesto que sigo preso. Muy bien.
Yo le agradezco enormemente la paciencia y la más que buena voluntad que ha tenido usted conmigo, doctor. Señor Lavirrey, yo le agradezco a usted muchísimo el que me entreviste, porque dentro de esta situación de los presos políticos, de esto que es esta capitus diminucio y el que hay con los presos políticos, ¿no es cierto?, está también la prensa que los silencia. La prensa los silencia, tienen miedo a hablar de lo que tienen que hablar, tienen miedo. Sí. Entonces la prensa nos silencia. Totalmente. Así que yo debo agradecerle a usted que usted sea una persona franca, abierta y que busque la verdad. Desde Rosario le deseo a usted y a su familia lo mejor, honestamente lo mejor, y aprovecho también para darle mi luz de esperanza a todos los presos políticos en Argentina. Ojalá que esto cambie y vamos a estar haciendo fuerza en ese sentido. Ojalá que esto cambie. Muy bien, gracias, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima, le mando un gran abrazo.